Estamos con el educador Jorge, especialista en educación, Jorge Morante Calderón. Él es especialista en educación del colegio, también profesor del colegio Nivel A de la corporación. Vamos a saludarlo, Jorge, el profesor Jorge Morante Calderón, para que nos cuente acerca del Producto Bruto Interno y cuánto debería asignarse al sector de educación para tener una educación de calidad que necesitamos y poder erradicar la inseguridad, erradicar el sicariato juvenil, la inestabilidad por tanta inseguridad. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Más o menos he pintado lo que necesita nuestra población, necesita nuestro país en comparación con otros países. Aquí cerquita, a veces no nos gusta compararnos con Chile, pero estamos muy lejos de llegar a un nivel comparativo con Chile en el aspecto educativo. Exactamente. Actualmente el Perú tiene el menor gasto de la región en educación. Para que tengas una idea, durante los últimos 10 años se ha gastado aproximadamente el 3% y el promedio de la región es 4.5%. Realmente, si quisiéramos llegar a una educación de calidad, tendríamos que bordear el 6%, que es lo designado en el Acuerdo Nacional ya hace más de 10 años. Sin embargo, en los últimos 10 años ha ido aumentando una décima, disminuyendo 2 o disminuyendo 3, y no ha habido realmente el cambio. Para el próximo año va a haber un aumento del 0.5, lo cual significa que llegaremos al 3.5%, y creo que es un primer punto. Sin embargo, no nos podemos quedar tranquilos con ello. Te escuchaba hablar sobre cuál ha sido la evolución de la educación en el Perú, y tienes razón. O sea, en el primer gobierno de Belaúnde llegamos a bordear el 6%. Y era menos población. Claro, y además la cobertura educativa en el Perú era menor. O sea, había mucha gente que no recibía educación. Esa es la parte negativa. Pero los que sí recibían educación tenían una educación de calidad, donde las grandes unidades escolares tenían maestros, ¿no? Los colegios nacionales. Yo estudié en un colegio nacional en esa época y creo que recibí una educación interesante. Exactamente. Mi padre también estudió en una escuela, en una gran unidad escolar, y en esa época era el señor maestro, ¿no? Y no solamente tiene que ver con el salario y con la remuneración, sino también con el reconocimiento social. Porque uno de los problemas en la educación es que el maestro no solamente gana poco, sino que además el reconocimiento social ha disminuido, ¿no? La percepción del respeto al profesor, lamentablemente, no está dentro de los niveles que siempre hemos deseado y que hemos tenido en nuestra época de estudiantes, ¿no? Sí, lo que ha ocurrido es que el mismo presupuesto ha ido aumentando la cobertura educativa. O sea, si algo bueno hemos tenido en los últimos años es que la cobertura se ha ampliado a casi todo el país, lo cual significa que hay muchas más personas que llegan a tener educación, pero con el mismo presupuesto, lo cual significa echarle un poco más de agua al caldo y tenemos una sopa bastante aguada, ¿no? Realmente, para que tengas una idea, el punto más bajo, como comentaba, fue el primer gobierno de Alan García. Llegamos a 1.8. Qué barbaridad, ¿no? Tener casi un nivel, casi cero en aporte para la educación. Claro, y eso es muy importante porque eso marca el desarrollo de un país, ¿no? Por ejemplo, ahora existe el ranking global de competitividad. Y si bien es cierto, el Perú está en el puesto 65, 61, este año estamos en el 65, en el tema educativo estamos en el 136 de 144 países. Y en matemáticas y ciencias estamos en el puesto 139. O sea, si realmente queremos desarrollar y la educación no está comprometida en ese desarrollo, pocas serán las oportunidades que tengamos, ¿no? Algo que siempre hemos visto a lo largo de nuestra vida, cuando nos hemos desplazado por nuestro trabajo en televisión y en medios de comunicación, es visitar algunas zonas alejadas de las urbes, de las ciudades, en donde la formación es mínima. Hay una deserción de escolares, de estudiantes rumbo a la agricultura, y que verdaderamente es preocupante. Los niños terminan siendo prácticamente utilizados para trabajos que dan sustento a la familia por la dificultad económica. Y ahí afecta seriamente a un sector grande de nuestros niños. Vamos a ir a una pausa, 6:46 a.m, y vamos a continuar conversando sobre este tema que es preocupante y que nosotros, en cada oportunidad que tenemos desde nuestro trabajo, desde los micrófonos de la radio, pedir un nivel educativo
más rico, porque si no apuntamos, vienen todos los especialistas, muchas personas nos visitan. Perú tiene una gran proyección, pero si no apunta en lo que es educación, no logrará ningún objetivo. Vamos a volver, estamos con el profesor Jorge Morante Calderón, un apellido muy familiar para los camanejos como el que habla, porque nos recuerda al profesor José María Morante, escritor, profesor, y nos están escuchando en estos momentos en cámara. Vamos a una pausa y retornamos, 6:47. 6:50 a.m, señoras y señores, conversando con el profesor Jorge Morante Calderón, especialista en educación, también es profesor del colegio Nivel A, ¿no? Director del colegio Nivel A. Director del colegio Nivel A. Y conversando sobre el tema de la educación, quedó pendiente una pregunta, ¿no? Un tema a conversar y a exponer. Sobre los aspectos importantes de lo que es el problema en las zonas alejadas de nuestro país, en donde la educación brilla por su ausencia, ¿no? El presupuesto que se asigna, ¿de quién depende? Del sector educación, del mismo gobierno, del Ministerio de Economía. ¿De quién depende? Si sabemos que la educación es fundamental, ¿por qué no apostar por la educación y elevar un poco más el presupuesto? Ok, la educación depende en general del gobierno central, pero hoy día también depende de las regiones. Por lo tanto, las elecciones que hemos tenido ayer también influyen en el tipo de educación que voy a tener de manera regional, ¿no? Yo te comentaba hace un rato que Moquegua, por ejemplo, tiene los mejores resultados educativos. Desde la región, que es algo muy importante, lo hemos comentado también en algunas oportunidades. Y eso se debe a que ha habido una inversión desde la región al sector educativo y ha habido una visión de cómo trabajar. Porque no solamente es cosa de tener más dinero, sino hay que saber gastar el dinero. Por ejemplo, vemos los resultados de PISA y Perú está al final de la cola. Sin embargo, a pesar de que somos los últimos de la cola, no somos los que tenemos el menor gasto. O sea, hay países como Indonesia que tienen menor gasto, pero tienen mejores resultados. Y países con gastos mejores, pero no mucho mejores, tienen resultados mucho mayores que los nuestros. Lo importante no solamente es aumentar la cantidad de dinero que se gasta en educación, sino hay que gastarlo bien, ¿no? Por ejemplo, modelos como el de Fe y Alegría, que son modelos que no gastan tanto porque tienen de todas maneras una cobertura del Estado, tienen resultados mucho mejores con respecto a la educación estatal, por la manera de gestionarlos, ¿no? Ahí hay una institución que los gestiona y claro. Hay una curiosidad, profesor Morante. Los colegios llamemos de países del primer mundo, ¿cuál es el presupuesto que se asigna los gobiernos? ¿Cuál es el presupuesto que asigna al sector educación? Finlandia, que es uno de los países que mayor desarrollo tiene en educación en el mundo, de hecho ha quedado primero en PISA en varias oportunidades, asigna el 7% de su gasto en educación. Pero estamos hablando de una educación del primer nivel, ¿no? Por eso, y estamos hablando del 7% de una economía que produce mucha más tecnología. Estamos hablando de Finlandia, que produce Nokia, por ejemplo, tecnología de primer nivel. Y para lograr ese tipo de educación, no depende solo del Estado. O sea, tiene que haber una convergencia de la sociedad civil, un acuerdo para que eso se logre, ¿no? En Finlandia ocurrió eso. O sea, claro, en Finlandia pasó cuando comenzaron a hacer un análisis. Nosotros no tenemos materia prima que exportar. Lo que tenemos que hacer ahora es el elemento humano, el factor humano. Capacitemos al elemento humano, al factor humano, y exportemos conocimiento, exportemos tecnología, que es lo que está haciendo. Hace 40 años aproximadamente, en Finlandia se dio un acuerdo. Habían 3 partidos, hay un partido conservador, había un partido socialista y un partido agrario, que decidieron de que la educación tenía que ser prioritaria. O sea, los conservadores decían que era necesario conocer la historia y conocer al país y educarlo. Los socialistas decían que había que tener una educación igualitaria para todos, y los del partido agrario en ese momento, que llegaban a toda Finlandia, dijeron que tenía que ser igualitaria, pero en todo Finlandia. El resultado, 40 años después, es que Finlandia es un modelo de educación. O sea, la gente va a Finlandia a estudiar cómo es el modelo educativo finlandés. Y tiene que ver porque todos los agentes se ponen de acuerdo y dicen, en esta dirección vamos a caminar. Y no es un proceso que dura
una gestión. O sea, si queremos salir de este hoyo educativo, necesitamos que no solamente este ministro de Educación aumente, designe y desarrolle, sino que los próximos continúen en la misma dirección. O sea, si estamos ahorita gastando el 3% y vamos a llegar al 3.5% el próximo año, para llegar al 6% nos falta mucho. A un aumento de 0.25 por año nos faltarían 10 años. Uh-huh. Entonces realmente necesitamos un acuerdo para lograr eso, ¿no? Bueno, nosotros nos preguntamos dónde está la decisión para cambiar los destinos de nuestra patria y poder enrumbar en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Decisión política, claro, definitivamente decisión política, coordinación con los entes que también tienen que ver, los entes internacionales por la cooperación internacional que se da, pero se habla en todas las formas de que necesitamos cambiar la educación y no se hace, profesor. Lo que ocurre es que muchas veces se opta por temas inmediatos, ¿no? O sea, una obra que uno la puede ver al año y da réditos políticos. Pero el tema educativo es un tema que es de mediano plazo, ¿no? O sea, empiezas a educar a los niños hoy y recién vas a ver los resultados después de 15 años, después de toda una generación de estudios. Y muchas, digamos, son pocos los políticos que optan por una propuesta de mediano plazo. Todo el mundo busca algo inmediato. Claro, porque es más popular hacer cosas, da votos, da réditos políticos, definitivamente, pero hoy teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se devuelve, profesor, se devuelve mucho dinero. En estos días, de octubre, noviembre, se debe saber ya cuál es el nivel de gasto de las regiones, de los sectores, de las carteras del Ejecutivo, y se va a devolver dinero porque no se ha ejecutado. Los gobiernos regionales, que usted muy bien lo señala y lo recuerda, de que tienen una gran responsabilidad en educación. ¿Por qué no copiar lo que está haciendo Moquegua? Ojalá, bueno, que este nuevo presidente regional haga lo mismo, ¿no? Y que nos recuerda que fue el que dijo, yo he robado, pero lo he repartido entre los pobres, ¿no? Otro tema lamentable, una expresión lamentable que se difundió mucho, pero ojalá que piense en que la educación es primordial y todos los gobiernos regionales que reciben mucho dinero del canon minero, en el Callao, canon portuario, podría dedicarse a la educación y no a la corrupción. Bueno, hasta con rima me salió. Realmente en un país con tan pocos recursos, que lo poco que se tiene no se gaste y se devuelva, realmente es una traición, ¿no? Porque es una traición para la juventud y el desarrollo del país. Ahora, yo sí creo que desde este gobierno, especialmente desde la gestión de este ministro, creo que las cosas son claras, ¿no? El ministro Saavedra es un ministro muy pragmático y él está optando por decisiones de mediano plazo y también de corto plazo. O sea, las escuelas de alto rendimiento no son soluciones para todo el país, pero sí ayudan, ¿no? O sea, el próximo año se planea hacer 13 escuelas de alto rendimiento que sumadas a la que hay ahora serían 14. Uh-huh. Y la idea es darles a los mejores alumnos de la región una educación de alta calidad. Y para eso no hay que inventar la rueda. O sea, esas escuelas copian el modelo del IB, el Bachillerato Internacional, para que en poco tiempo tengas a chicos que tienen pocos recursos con la posibilidad de acceder a escuelas del mejor nivel. Tenemos estos colegios modelos, colegios, se llaman colegios emblemáticos. Sí. Pero no son los colegios emblemáticos. No, es el Colegio Perú, colegio presidente del Perú, creo que se llama, claro, ¿no? El tema es que hay un presupuesto para crear 13 colegios en diferentes regiones, donde vayan los mejores alumnos y sean preparados ahí. Gratuitamente, con una educación del primer nivel. Es más, en esas escuelas lo que se opta es por el modelo del Bachillerato Internacional, que es un modelo probado, y lo que tenemos que hacer ahora no es inventar la rueda, tenemos que comenzar, como dices tú, a trabajar sobre lo que ya funcionó en otras partes, ¿no? Uh-huh. O en otros sitios. Y claro, en la región es igual, la experiencia de Moquegua debería ser replicada en el resto de las regiones. Definitivamente. Profesor Jorge Morante Calderón, gracias por estar con nosotros y una vez más recordar de que no lograremos ese soñado deseo de llegar a ser un país del primer mundo, destacar dentro del contexto internacional. Tenemos un crecimiento, estamos en cuentas en azul, pero no lograremos dar el gran salto cualitativo de ser un país del primer mundo si no mejoramos la educación. Eso lo repetimos y lo decimos en todos los idiomas. Gracias, profesor. Gracias, Fernando, por la invitación. Gracias. Bueno, nos ganó el tiempo, 6:59 a.m. Nos vamos, hasta mañana.
ya bueno volver a retomar los diferentes temas que a diario aquejan o que destacan para darlas a conocer a todos ustedes. Hemos tenido largas semanas de solamente abordar temas preelectorales, ya tenemos nuevas autoridades municipales, regionales, y ahora sí a los temas que nos preocupa a diario. Señoras, señores, Fernando Llamosa le dice muchas gracias, hasta mañana, la hora 6.